De vuelta a su programa Criterios con el doctor Roberto Briceño León, del presidente del Observatorio Venezolano de Violencia. Doctor, la pregunta que le hicieron desde la calle. Bueno, es interesante lo de la presencia policial porque eso cumple una función disuasiva importante. La sociedad siente que en la presencia policial en las calles muestra algo. Ahora, ¿por qué no hay presencia? Su eficiencia es muy variada, pero cumple una función disuasiva. ¿Por qué no hay mucha presencia policial? Bueno, porque sencillamente no hay muchos policías. El déficit policial es notable. O sea, las policías en Venezuela han estado renunciando, se han ido a la seguridad privada, no están. Pero además los policías que le quedan, una parte importante tienen que dedicarla a cuidar la cantidad de detenidos de ese segundo sistema carcelario que tenemos, que son los centros de detención que tienen todas las policías. Entonces tienen que distraer una cantidad importante de su pie de fuerza, de sus cuerpos policiales, para cuidar presos, cuando es algo que le correspondería hacer al sistema penitenciario y al ministerio. Pero nosotros tenemos ahorita una cantidad gigantesca de detenidos que están en las policías municipales, estadales, en los cuerpos del CICPC. Incluso hay algunos que ya tienen condena. Y todavía siguen estando en las cárceles. Y siguen estando en los centros de detención. De detención policial. De detención policial, donde debieran estar eran días. Pero eso obliga a que muchos policías tengan que estar allí y no puedan estar cumpliendo sus funciones de protección a la ciudadanía en la calle. ¿Cómo afecta, en todo caso, la violencia que hay en las cárceles, cómo se refleja a nivel de la sociedad en general? Porque desde las cárceles se extorsiona, se dirigen bandas, en fin, ¿cómo resolver ese problema, doctor? Bueno, cuando uno encuentra lo que sucede con las cárceles es muy paradójico, porque supuestamente las cárceles estarían hechas para impedir que los delincuentes siguieran cometiendo delitos. Hay dos grandes teorías sobre las cárceles. Una dice, vamos a poner las cárceles para que la gente se rehabilite. Eso cada vez se cree menos y nadie cree que la cárcel es un centro donde la gente puede rehabilitarse. La segunda dice, vamos a meterlos en la cárcel para evitar que sigan cometiendo delitos. Bueno, lo paradójico de la situación venezolana es que las cárceles se convirtieron en el lugar desde el cual se exporta el delito y se dirige el delito, ¿no? Y se dirige el delito hacia afuera. Hay muchas medidas que pueden tomarse. Hay unas que están allí, por ejemplo, el control de los celulares para las cárceles, que fue aprobado en una reciente ley, ¿no? Y que, bueno, todavía no se aplica, no se puede aplicar. Bueno, pero eso es una medida inmediata que impediría que se realizara extorsión desde las cárceles y que en las cárceles pudiera existir. Y es un mecanismo relativamente sencillo, ¿verdad? Extremadamente sencillo. Extremadamente sencillo. Eso es un aparato que en algunos países prácticamente se pueden comprar en la tienda de la esquina. Entonces, no estamos hablando de nada muy complejo ni nada muy sofisticado, si es que hay la voluntad para aplicarlo, si es que hay la voluntad para que eso se puedan controlar esas comunicaciones. Ahí, doctor, Venezuela es un país sumamente politizado. ¿Cómo afecta la política a la seguridad en Venezuela? Sobre todo en estos momentos de tanta pugnacidad política que existe. Bueno, todos estos años lo ha afectado de una manera muy notable, por ejemplo, en todo lo que es la cooperación entre el gobierno nacional y los gobiernos estadales o municipales. No existía una coordinación, no existía una cooperación y eso ha sido muy dramático. ¿Qué otro elemento ha sido muy marcado y a un nivel mucho más general? Lo que es la polarización de la sociedad hizo que las leyes no fueran iguales para todos. Han hecho que las leyes no se apliquen por igual a los que son del gobierno o los que son de la oposición, que no exista ese equilibrio, pero aparte de que puede favorecer o desfavorecer a uno, el gran perdedor de todo esto es la ley, el sentido de la norma, porque entonces la gente no cumple. Cuando los policías están y se ven y detienen a un individuo que forma parte de un grupo político y luego lo llama el jefe y le dice, usted tiene que soltarlo. Los policías están y nos los cuentan y están en nuestro último libro, están los relatos de los policías de cómo ellos se sienten, ¿no? Que sus jefes no les dan apoyo, cómo pierden autoridad y cómo dramáticamente, Germán, nos decía uno de los policías, ya yo no detengo a más nadie. ¿Para qué? Porque entonces el que me estoy ganando los enemigos soy yo.
¿no? Mientras los políticos es están... dramático esa situación. Es muy dramático. Sí. Ahora, hay un caso también de las OLP, que ha sonado muchísimo en estos días. Para usted, ¿qué resultado pudiera tener la OLP dentro de este contexto? Las OLP lo que fueron una medida política que se ha ido extendiendo en el tiempo. Las OLP son una acción puntual que genera una intervención en un momento dado, pero que no restaura y no pacifica. Cuando uno hace una política de seguridad, lo que es muy importante es que el resultado sea la pacificación de la sociedad. Con las acciones fuertes que se ha tenido, con estas intervenciones en conjuntos habitacionales donde llegan y sacan a todos los hombres que están allí, todos los hombres jóvenes salen y quedan detenidos y los colocan afuera, eso crea un rechazo muy grande frente a la policía y tienen una eficiencia muy baja. Yo no escuchaba a las autoridades decir, bueno, hicimos esto, fueron 1000 funcionarios y encontraron 2 pistolas. Y dice, bueno, ¿cuál es la eficiencia de esto? No hay correspondencia, ¿no? No hay correspondencia. Del tamaño del operativo. Ahora, adicionalmente a esto están todo lo que son las muertes vinculadas a la OLP, ¿no? Las personas que fallecen allí, que ha generado gran conflicto y gran malestar en la población, porque se presta, cuando los cuerpos policiales se les da autoridad para actuar y para actuar impunemente, ¿no? Sencillamente ahí se puede ir de las manos y ahí la situación se vuelve muy delicada. Hay que reconocer que el presidente Chávez tuvo mucho cuidado en eso y más bien puso mucho freno, en algunos casos demasiado, ¿no? Frente a algunas actuaciones, pero lo que sí es posible decir que hay que cuidar. Hoy en día eso es un problema grande que tiene la aplicación de estos planes, que no ha logrado disminuir los homicidios, más aún las evidencias que hay y que tienen las propias autoridades, es que en algunos casos ha aumentado más la violencia y los homicidios. Y eso por una razón muy sencilla. Cuando el delincuente piensa que él no va a tener un juicio, que él no va a tener cárcel, sino que él de esa situación lo que puede salir es muerto, él se convierte más violento. O sea, ¿qué hacer entonces? ¿Prevención? Nosotros creemos que hay que hacer prevención, sin lugar a dudas. Toda política de seguridad tiene que tener un componente de prevención y un componente de represión. Tiene que tener un componente preventivo social, amplio, de políticas sociales y un componente de prevención con los cuerpos policiales. Pero tiene que existir también castigo. Y castigo puede significar cárcel, pero muchas otras cosas. La sociedad venezolana se ha convertido en una sociedad de impunidad. Cuando uno observa gran cantidad de las leyes y de las políticas que fueron aplicadas en los últimos años, lo que hay es un incentivo a la impunidad en todas las áreas de la vida, no solamente en la penal. En la penal es muy importante. Para nosotros hay 3 medidas, Germán, que son muy importantes. En primer lugar, hay que enviar un mensaje muy claro a la sociedad, que no es lo mismo ser un hombre trabajador, un individuo trabajador, que un asesino. Que no es lo mismo ser un joven estudioso que un malandro. Eso tiene que quedar muy claro en los valores de la sociedad. Si ese mensaje no se envía, y no se envía por todas las autoridades y en todo tiempo, no se hace. En segundo lugar, hay que aumentar la protección. Eso significa la cooperación de la policía con la seguridad privada, la protección ciudadana. Cuando se gastan millones de dólares en comprar equipos antimotines y las policías de Venezuela no funcionan, los carros de los policías no funcionan porque no tienen baterías o cauchos, entonces uno dice, aquí hay un desbalance, hay algo equivocado. Doctor, una reflexión final al país. Además, ¿qué planes ustedes le presentarían al gobierno nacional? Por favor. Yo creo que el mensaje fundamental que uno puede darle a la sociedad, Germán, es que lo que estamos viviendo en inseguridad y en violencia en Venezuela no es una maldición que nos cayó del cielo. Esto no es una maldición del destino. Esto es el resultado de políticas equivocadas. Con políticas acertadas, con voluntad política, uniendo al país, uniendo a los venezolanos de todos los sectores sociales, uniendo a los venezolanos de todos los colores políticos y dividiendo el país no entre gobierno y oposición, sino entre los ciudadanos honestos y los bandidos, entre los jóvenes estudiosos y trabajadores y los jóvenes que no dedicados a la droga o dedicados al delito. Esa es la división que hay que hacer. Por lo tanto, hay que unir el país para enfrentar el delito y si lo hacemos,
podemos cambiar el panorama que tenemos actualmente en el país y en muy poco tiempo. En relativamente poco tiempo. En relativamente poco tiempo. Si otros países y otras ciudades con problemas peores lo pudieron hacer, nosotros en Venezuela podemos hacerlo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en este programa. Ya regresamos.